Señor ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, buenos días, ¿cómo está, ministro? Muy buenos días, siempre es un placer hablar con ustedes y con sus oyentes. Gracias, ministro. ¿El acuerdo del que usted ha venido hablando en los últimos días, en las últimas horas, es precisamente este que llega al Congreso o es otro distinto? No, es precisamente eso, es un acuerdo de promoción y protección de inversiones, quizás el aspecto más importante del rescate de la institucionalidad con Venezuela, porque si algo era necesario es tener unas señales claras para los agentes productivos y los inversionistas de los dos países para generar desarrollo. Oiga, ministro, a propósito de esto, si uno hace un balance con cifras de cómo va nuestra relación comercial con Venezuela, ¿cómo estamos hoy? Mire, para mí siempre ha sido un placer mirar cómo se mueven lo que uno ha dicho y lo que realmente ocurre. Usted recuerda que hace un tiempo conversamos y yo les dije que el comercio con Venezuela iba a estar en el orden de los 750 millones de dólares para el año anterior. Efectivamente estuvo en ese orden. Pero también les dije que en materia comercial iba este año a haber un crecimiento entre los 1.600 y los 1.800 millones de dólares. En ese campo la tendencia hoy va en ese sentido, pero precisamente con el acuerdo de protección de inversiones, yo estuve en Venezuela charlando con muchos inversionistas colombianos que estaban allá y venezolanos. Y realmente en lo que les mencionaba yo, sobre toda la complementación industrial y productiva que está, por ejemplo, en el sector del acero, con la metalmecánica y con otros sectores, pues se están moviendo muchísimos aspectos de inversiones conjuntas, que es lo que realmente asegurará y hará estable el comercio entre los dos países. Toda esa relación virtuosa entre la inversión conjunta, el desarrollo de las fronteras y el aumento del comercio, pues va bastante positivamente en el sentido de lo que estamos anunciando. Lógico, no va a ser un crecimiento desmesurado, pero sí vamos a estar en el orden de los 1.600, 1.800 millones de dólares en este año, lo cual es muy positivo para la economía colombiana. Sin duda una excelente noticia, pero claro, para los dos países. Ministro, le pregunto por un punto específico de algo que usted mencionó en Twitter y que usted ya sabrá que ha creado alguna inquietud. Hablando del acuerdo, usted dice que establece expropiación y nacionalización por razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general, posibilidad de compensación. Creo que eso de la posibilidad de compensación es lo que ha generado alguna inquietud, ministro. No, yo creo que usted identifica bien la frase y eso es importante. En las dos constituciones, la constitución colombiana y la constitución venezolana, existe la posibilidad de la expropiación con indemnización. ¿Qué tiene de nuevo el acuerdo que es fundamental? Que primero, estas expropiaciones no pueden hacerse porque sí, en el caso de que se considere por interés nacional, interés público, previamente debe definirse la compensación a las inversiones. Eso da seguridad jurídica. Eso no va a ocurrir, pero ahora lo que tenemos es seguridad jurídica de que los inversionistas tienen una señal clara de que no hay expropiaciones porque quiso un gobierno u otro, sino fundamentalmente si llegan a la conclusión de que constitucionalmente van a aplicar esa medida previamente, deben manejar una compensación adecuada para las inversiones que existen. Entonces, lo que se define en este acuerdo es muy interesante. Por primera vez, en un acuerdo en 190 años de vida republicana, en la que se dice, en cualquier caso, usted tiene que indemnizar cualquier expropiación, pero sí, hay cualquier diferencia. También se define un tribunal de solución de controversias en el marco de OCITRAL de Naciones Unidas, en donde pueden apelar los inversionistas para defender sus intereses. Sí, ministro, usted explicó y en efecto es cierto que eso además está establecido en el artículo 58 de nuestra Constitución, pero tal vez el temor que tienen algunos inversionistas es que, y esta es una cifra oficial, es que hasta el año pasado el gobierno de Venezuela había hecho 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y debía más de 30.000 millones de dólares, según litigios, arbitrajes que perdieron porque las empresas dijeron esto no está justificado. Por supuesto, no lo han pagado. Entonces, creo que la duda no es tanto lo que vaya a hacer Colombia, que se sabe que es respetuosa del Estado de Derecho, sino lo que vaya a hacer Maduro. ¿Usted le cree cuando dice que va a respetar la ley? Mire, yo creo que Venezuela y Colombia
En el caso de Colombia y Venezuela hemos recuperado la institucionalidad. Eso es de fondo para una relación entre dos países. Como también les he comentado en el pasado, como usted sabe, ya se restablecieron las relaciones diplomáticas, tienen un orden y tienen un concierto. Ya se restablecieron las relaciones consulares, ya se hizo la apertura de las fronteras en la hoja de ruta que yo les mencioné hace un tiempo, ya se negoció el acuerdo de alcance parcial número 28, su recomposición en la DADI, que en 8 días se los vamos a entregar. Ya se adelantó en todo lo que es la institucionalidad en transporte y ya se está manejando la institucionalidad en materia de inversiones. Pues para serle franco, lo que a mí me interesa como ministro de Comercio, Industria y Turismo es recuperar relaciones institucionales con seguridad jurídica, con claridad en lo que son las normas para poder aplicarlas entre los dos países, y creo que Venezuela va en el camino de recuperar también su institucionalidad. Las negociaciones que están haciendo con los norteamericanos y con su propia institucionalidad nos muestran una Venezuela distinta de la que había en el pasado, y es muy importante. Usted habla que ellos tienen condenas, y tiene toda la razón, en el CIADI, fundamentalmente, Centro Internacional de Solución de Controversias, pero esa es una etapa que está viviendo Venezuela también en la renegociación. Pero con respecto a Colombia, pues son muy pocos los litigios que hay en esa materia, y con excepción de Argos, que está en vía de solución, con la empresa azucarera, con el tema de Avianca, todo eso va en vía de solución. Estamos recuperando la institucionalidad y hay que creerle a las instituciones fundamentalmente, y eso es muy importante porque estamos en un proceso conjunto de rescatar unas relaciones en términos claros en materia de seguridad jurídica. Ministro, a mí me da pena insistirle en esto, pero la Constitución de Colombia habla de la obligatoriedad de la indemnización justa en los casos de expropiación y en los casos de nacionalización. Este acuerdo con Venezuela habla de la posibilidad de compensación, es decir, no lo establece de forma obligatoria, sino lo deja como algo posible. ¿Acaso han hablado dentro de este acuerdo en que habrá sectores o habrá intereses en los que esta indemnización no se pague y sea simplemente una expropiación? Usted le da pena preguntarme, pero tiene toda la razón en la pregunta y sin necesidad de apenarse. No le dé pena, tranquila. En todos los casos habrá, si existe una expropiación, la necesidad de indemnizar esa expropiación. Así quedó en el acuerdo, y en general, aunque dice posibilidad, no dice posibilidad, dice va a haber una indemnización, y si no hay la indemnización, hay una seguridad jurídica con un tribunal internacional que resolverá cualquier litigio. Clarísimo, clarísimo. Ministro, una última inquietud que me planteaba un oyente, no sé cómo presentársela. Él me decía, ahora que abrimos otra vez el comercio con Venezuela, allá tienen muchos productos procesados, terminados, sobre todo alimenticios, que aquí no, que podrían llegar, pero es que con los precios de allá, ¿cómo traer alimentos de Venezuela? No, fíjese usted que están creciendo las exportaciones en Venezuela. A mí me ha causado mucha curiosidad ver la dinámica que se está viviendo en Venezuela, sobre todo en el sector agropecuario, en los sectores que usted conoce como la petroquímica, el acero, todas esas grandes inversiones. A uno no se le puede olvidar que Venezuela tiene tal vez las mayores ventajas comparativas de Latinoamérica. En el sector agropecuario ellos han invertido la cosecha de este año, es la cosecha más alta que va a tener Venezuela desde hace muchos años. Por ejemplo, en el maíz y en toda la transformación productiva en el sector agroindustrial. En el sector siderúrgico han recuperado inclusive cosas que uno pensaba que no se iba a recuperar, como los laminados en calientes por parte de empresas muy importantes como Sidor. En el sector petroquímico también, y ellos están en un proceso de recuperación inmenso porque tienen unas ventajas comparativas inmensas. Tal vez con la Argentina son los países que tienen más recursos naturales, y en las dificultades que tuvieron en los últimos 10 años, pues ellos han desarrollado una sustitución de importaciones importantísimas, sobre todo en el caso de bienes intermedios y materias primas
que ya no importan, sino que producen y que les va a dar una potencialidad inmensa para poder complementar con nuestra industria, con nuestros servicios, con el turismo también, la posibilidad de exportar a Colombia. Y ya se ve la recuperación de sus exportaciones, porque para mantener un acuerdo de largo plazo todo el mundo tiene que quedar suficientemente insatisfecho, ¿no? O igualmente insatisfecho. Y ellos están aumentando sus exportaciones a Colombia. Hay mucha complementación industrial, pero sobre todo hay una posibilidad inmensa, específicamente en la recuperación de la frontera norte de Santander-Táchira, donde lo que se está viendo es un gran dinamismo de las inversiones conjuntas, de la complementación productiva en bienes y servicios, en turismo, en gastronomía y demás, que va a implicar un equilibrio de la balanza y, por supuesto, la posibilidad de que este acuerdo se fortalezca. Señor ministro, muchas gracias por darnos luces sobre este acuerdo. Es Germán Umaña, ministro de Comercio Exterior, y sin pena le preguntamos, ministro, buen día. Un abrazo, que estén muy bien y un buen día.